Ven, sígueme. 2020. Para uso individual y familiar. Capítulo 32. Alma. Capítulo 53 al 63. Lección asignada del 10 al 16 de agosto de 2020. Titulado Preservado por su maravilloso poder. Los relatos que se hallan en Alma, capítulo 53 al 63, le permitirán ver las consecuencias de vivir las verdades del Evangelio o de rechazarlas. Conforme vaya leyendo estos capítulos, anote las impresiones que reciba y medite en las maneras en que puede vivir las verdades que aprende. Anote sus impresiones a continuación. Si se compara con las huestes lamanitas, el pequeño ejército de Lamán, integrado por 2000 jóvenes nefitas, no tenía ninguna posibilidad de éxito. Además de ser pocos en número, los guerreros de Lamán eran todos muy jóvenes y nunca habían combatido. De varias formas su situación puede parecernos familiar a aquellos de nosotros que nos sentimos a veces superados en número y abrumados en nuestra lucha contra Satanás y las fuerzas del mal en un mundo en los últimos días. Sin embargo, el ejército de Lamán tenía ciertas ventajas sobre los lamanitas, que no tenían nada que ver con sus números ni sus destrezas militares. Ellos eligieron a Elamán, un profeta, para dirigirlos, porque sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría, y tenían extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer. Como resultado, ellos fueron protegidos por el milagroso poder de Dios. Aun cuando todos ellos fueron heridos en batalla, ni uno solo de ellos había perecido. Por tanto, cuando la vida nos cause heridas espirituales a cada uno de nosotros, podemos llenarnos de valor porque el mensaje del ejército de Lamán es que hay un Dios justo y que todo aquel que no dude será preservado por su maravilloso poder. Como subtítulo: Conforme ejerza fe en Dios, Él me bendecirá por su maravilloso poder. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 53, los versículos del 10 al 22, y Alma, capítulo 56, los versículos del 43 al 48, así como los versículos del 55 al 56, e igualmente Alma, capítulo 57, los versículos del 20 al 27, y Alma, capítulo 58, los versículos del 39 al 40. A continuación se leerá Alma, capítulo 53, los versículos del 10 al 22, que dicen lo siguiente. Y he aquí, ahora tengo algo que decir concerniente a los del pueblo de Amón, que en un principio eran lamanitas, pero que se habían convertido al Señor mediante Amón y sus hermanos, o mejor dicho, por el poder y la palabra de Dios. Y habían sido conducidos a la tierra de Zaraemla, y los nefitas los habían protegido desde entonces. Y por motivo de su juramento se les había refrenado de tomar las armas contra sus hermanos, porque habían hecho juramento de no verter más sangre, y de acuerdo con su juramento hubieran perecido, si ellos se habrían dejado caer en manos de sus hermanos, si no hubiera sido por la compasión y gran amor que Amón y sus hermanos habían sentido por ellos. Y por esta razón fueron conducidos a la tierra de Zaraemla, y desde entonces los habían protegido los nefitas. Pero sucedió que cuando vieron el peligro, y las muchas aflicciones y tribulaciones que los nefitas padecían por ellos, se llenaron de compasión y sintieron deseos de tomar las armas en defensa de su país. Pero he aquí, cuando estaban ya para tomar sus armas de guerra, los convencieron las persuasiones de Elamán y sus hermanos, pues estaban a punto de quebrantar el juramento que habían hecho. Y Elamán temía que de hacerlo perderían sus almas. Por tanto, todos los que habían concertado este convenio se vieron obligados a ver a sus hermanos vadear sus dificultades, en sus peligrosas circunstancias en esta época. Mas he aquí, aconteció que tenían muchos hijos que no habían concertado ningún convenio,
de que no tomarían sus armas de guerra para defenderse contra sus enemigos. Por tanto, cuantos podían portar armas se reunieron en esa ocasión y se hicieron llamar nefitas, e hicieron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas, sí, de proteger la tierra hasta con su vida. Sí, hicieron un convenio de que jamás renunciarían a su libertad, sino que lucharían en toda ocasión para proteger a los nefitas y a sí mismos del cautiverio. Y he aquí, hubo 2000 de estos jóvenes que concertaron este convenio y tomaron sus armas de guerra para defender su patria. Y he aquí, como hasta entonces nunca habían sido desventaja alguna para los nefitas, se tornaron en esta ocasión en un fuerte apoyo, porque tomaron sus armas de guerra y quisieron que Elamán fuese su caudillo. Y todos ellos eran jóvenes, y sumamente valientes en cuanto a intrepidez, y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y a andar rectamente ante Él. Y aconteció que Elamán marchó al frente de sus 2000 soldados jóvenes para ayudar al pueblo en las fronteras de la tierra hacia el sur, cerca del mar del oeste. A continuación se leerá Alma, capítulo 56, los versículos del 43 al 48, así como del 55 al 56, que dicen lo siguiente. Y no sabíamos si los había alcanzado Antipus, pero dije a mis hombres, he aquí no sabemos si se han detenido con objeto de que marchemos contra ellos para apresarnos en su trampa. Por lo tanto, ¿qué decís, hijos míos? ¿Queréis ir a combatirlos? Y te digo, mi amado hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor, no ni aun entre todos los nefitas, pues como yo siempre los había llamado hijos míos, pues eran todos muy jóvenes, he aquí me contestaron de esta manera: Padre, he aquí nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Así pues, avancemos. No mataríamos a nuestros hermanos si nos dejasen en paz. Por tanto, avancemos, no sea que derroten al ejército de Antipus. Hasta entonces nunca habían combatido. No obstante, no temían la muerte, y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres, diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Y aconteció que cuando se nos rindieron, he aquí conté a aquellos jóvenes que habían combatido conmigo, temiendo que muchos de ellos hubiesen perdido la vida. Pero he aquí, para mi mayor alegría, hallé que ni una sola alma había caído a tierra. Sí, y habían combatido como con la fuerza de Dios. Sí, nunca se había sabido que hombres combatieran con tan milagrosa fuerza, y con tanto ímpetu cayeron sobre los lamanitas, que los llenaron de espanto, y por esta razón los lamanitas se rindieron como prisioneros de guerra. A continuación se leerá Alma, capítulo 57, los versículos del 20 al 27, que dice lo siguiente. Y mientras que el resto de nuestro ejército se encontraba a punto de ceder ante los lamanitas, he aquí, estos 2060 permanecieron firmes e impávidos. Sí, y obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden. Sí, y les fue hecho según su fe. Y me acordé de las palabras que, según me dijeron, sus madres les habían enseñado. Y he aquí, es a estos, mis hijos, y a los hombres que habíamos elegido para escoltar a los prisioneros, a quienes debemos esta gran victoria, porque fueron ellos los que vencieron a los lamanitas. Por tanto, los hicieron retroceder hasta la ciudad de Manti. Y nosotros retuvimos nuestra ciudad de Cumeni, y no fuimos todos destruidos por la espada. No obstante, habíamos sufrido grandes bajas. Y aconteció que después de haber huido los lamanitas, inmediatamente di órdenes de que mis hombres, que habían sido heridos, fuesen recogidos de entre los muertos, e hice que les vendaran sus heridas. Y aconteció que 200,
de mis 2060 se habían desmayado por la pérdida de sangre. Sin embargo, mediante la bondad de Dios, y para nuestro gran asombro, y también para el gozo de todo nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido. Sí, y no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas. Y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército. Sí, que ellos hubiesen sido librados mientras que hubo 1,000,000 de nuestros hermanos que fueron muertos. Y lo atribuimos con justicia al milagroso poder de Dios, por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer, que había un Dios justo, y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. Esta, pues, fue la fe de aquellos de que he hablado. Son jóvenes, y sus mentes son firmes, y ponen su confianza en Dios continuamente. A continuación se leerá Alma, capítulo 58, los versículos del 39 al 40, que dice lo siguiente. Y estos hijos del pueblo de Amón, de quienes he hablado tan favorablemente, están conmigo en la ciudad de Manti, y el Señor los ha sostenido. Sí, y los ha librado de caer por la espada, a tal grado que ni uno solo de ellos ha muerto. Mas he aquí han recibido muchas heridas. No obstante, permanecen firmes en esa libertad con la que Dios los ha hecho libres, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día. Sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios, y sus mandamientos continuamente. Y su fe es fuerte en las profecías concernientes a lo que está por venir. Historias milagrosas como las victorias de los jóvenes guerreros de Amán pueden ser difíciles de relatar porque parecen muy poco probables. Sin embargo, una razón por la que se incluyen tales historias en las Escrituras es para demostrarnos que si tenemos fe, Dios puede obrar milagros en nuestra vida. A medida que lea o estudie acerca de los jóvenes guerreros, en los versículos que se leyeron en este bloque de lectura, busque pistas que le indiquen cómo ejercieron ellos la fe en Dios, qué hizo que su fe fuese tan fuerte y qué hizo posible los milagros. Para ello se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Conforme se vayan realizando las siguientes preguntas, coloque pausa al video y medite brevemente acerca de la respuesta a estas preguntas, que le permitirán encontrar respuesta a lo antes mencionado. Medite a continuación. ¿Cuáles eran las características que tenían los jóvenes guerreros de Amán? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué fue lo que se les enseñó a los jóvenes guerreros de Amán? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué fue lo que hicieron estos jóvenes guerreros de Amán? Medite nuevamente. Para finalizar este ejercicio, medite en lo siguiente. ¿Cuáles fueron las bendiciones recibidas por estos jóvenes guerreros de Amán? Medite brevemente. Después de haber estudiado estos versículos y meditado en las preguntas anteriores, medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer para ejercer su fe? Medite nuevamente. A continuación, se releerá Alma, capítulo 56, los versículos del 47 al 48, y Alma, capítulo 57, los versículos del 20 al 27, para dar énfasis al siguiente tema u objetivo. A continuación, se leerá Alma, capítulo 56, los versículos del 47 al 48, que dice lo siguiente.
Hasta entonces nunca habían combatido. No obstante, no temían la muerte, y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres, diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. A continuación se releerá Alma, capítulo 57, los versículos del 20 al 27, que dice lo siguiente. Y mientras que el resto de nuestro ejército se encontraba a punto de ceder ante los lamanitas, he aquí, estos 2060 permanecieron firmes e impávidos. Sí, y obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden. Sí, y les fue hecho según su fe. Y me acordé de las palabras que, según me dijeron, sus madres les habían enseñado. Y he aquí, es a estos, mis hijos, y a los hombres que habíamos elegido para escoltar a los prisioneros, a quienes debemos esta gran victoria, porque fueron ellos los que vencieron a los lamanitas. Por tanto, los hicieron retroceder hasta la ciudad de Manti. Y nosotros retuvimos nuestra ciudad de Cumeni, y no fuimos todos destruidos por la espada. No obstante, habíamos sufrido grandes bajas. Y aconteció que después de haber huido los lamanitas, inmediatamente di órdenes de que mis hombres, que habían sido heridos, fuesen recogidos de entre los muertos, e hice que les vendaran sus heridas. Y aconteció que 200 de mis 2060 se habían desmayado por la pérdida de sangre. Sin embargo, mediante la bondad de Dios, y para nuestro gran asombro, y también para el gozo de todo nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido. Sí, y no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas. Y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército. Sí, que ellos hubiesen sido librados mientras que hubo 1,000,000 de nuestros hermanos que fueron muertos. Y lo atribuimos con justicia al milagroso poder de Dios, por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer, que había un Dios justo, y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. Esta, pues, fue la fe de aquellos de que he hablado. Son jóvenes, y sus mentes son firmes, y ponen su confianza en Dios continuamente. El Amán hizo referencia a la función de las madres en el relato de los 2000 jóvenes guerreros. Medite a continuación. ¿Qué función han desempeñado los miembros de su familia y otras personas en la edificación de su fe? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para fortalecer la fe de sus familiares y amigos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, puedo optar por pensar bien de los demás y no ofenderme. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 58, los versículos del 1 al 12 y del 31 al 37, así como también Alma, capítulo 61. A continuación se leerá Alma, capítulo 58, los versículos del 1 al 12 e igualmente del 31 al 37, que dicen lo siguiente. Y he aquí, aconteció que ahora nuestro siguiente objetivo era tomar la ciudad de Manti. Pero he aquí, no había manera de hacerle salir de la ciudad con nuestras pequeñas fuerzas. Pues he aquí se acordaban de lo que previamente les habíamos hecho. Por consiguiente, no podíamos engañarlos para que salieran de sus plazas fuertes. Y tan numerosos eran, mucho más que nuestro ejército, que no nos atrevíamos a atacarlos en sus plazas fuertes. Sí,
y se hizo necesario que pusiéramos a nuestros hombres a defender aquellas partes de la tierra que habíamos recuperado de nuestras posesiones, de manera que fue menester esperar hasta que recibiéramos más refuerzos de la tierra de Zarahemla y también un nuevo abastecimiento de provisiones. Y sucedió que envié una embajada al gobernador de nuestra tierra para darle a conocer las circunstancias de nuestro pueblo. Y ocurrió que esperamos para recibir provisiones y fuerzas de la tierra de Zarahemla. Pero he aquí que esto nos benefició muy poco, porque los lamanitas también estaban recibiendo muchas fuerzas de día en día, y también muchas provisiones, y tales eran nuestras circunstancias en esta época. Y los lamanitas salían en contra de nosotros de cuando en cuando, resueltos a destruirnos por estratagema. No obstante, no podíamos ir a la batalla contra ellos por motivo de sus refugios y sus plazas fuertes. Y sucedió que esperamos en estas difíciles circunstancias por el espacio de muchos meses, hasta que estábamos a punto de perecer por falta de alimentos. Pero acaeció que recibimos víveres, los cuales venían custodiados por un ejército de 2000 hombres para auxiliarnos, y esta fue toda la ayuda que recibimos para defendernos nosotros mismos y a nuestro país de caer en manos de nuestros enemigos, sí, para contender contra un enemigo que era innumerable. Y la causa de estos aprietos nuestros, o sea, el motivo por el cual no nos mandaban más fuerzas, nosotros lo ignorábamos. Por tanto nos afligimos y también nos llenamos de temor, no fuese que de algún modo los juicios de Dios descendieran sobre nuestra tierra para nuestra caída y entera destrucción. Por lo tanto, derramamos nuestras almas a Dios en oración, pidiéndole que nos fortaleciera y nos librara de las manos de nuestros enemigos, sí, y que también nos diera la fuerza para retener nuestras ciudades, nuestras tierras y nuestras posesiones para el sostén de nuestro pueblo. Sí, y sucedió que el Señor nuestro Dios nos consoló con la seguridad de que nos libraría. Sí, de tal modo que habló paz a nuestras almas, y nos concedió una gran fe, e hizo que en Él pusiéramos la esperanza de nuestra liberación. Y cobramos ánimo con nuestro pequeño refuerzo que habíamos recibido, y se hizo fija en nosotros la determinación de vencer a nuestros enemigos, y preservar nuestras tierras y posesiones, nuestras esposas y nuestros hijos, y la causa de nuestra libertad. Y las ciudades que los lamanitas habían tomado, todas se hallan en esta ocasión en nuestro poder, y nuestros padres y nuestras mujeres y nuestros hijos están volviendo a sus casas, todos menos aquellos que los lamanitas han tomado presos y se han llevado. Mas he aquí nuestros ejércitos son pequeños para retener tan gran número de ciudades y tan grandes posesiones. Mas he aquí, confiamos en nuestro Dios, que nos ha dado la victoria en esas tierras, a tal grado que hemos adquirido aquellas ciudades y tierras que eran nuestras. Ahora bien, no sabemos el motivo por el cual el gobierno no nos concede más fuerzas, ni estos hombres que han venido a nosotros saben por qué no hemos recibido mayores fuerzas. He aquí, no sabemos si habéis fracasado o os habéis llevado las fuerzas para esa parte de la tierra. Si así es, no es nuestro deseo murmurar. Mas si no es así, he aquí tememos que haya alguna disensión en el gobierno, de modo que no mandan más hombres en nuestro auxilio, porque sabemos que son más numerosos que los que han enviado. Mas he aquí, no importa, confiamos en que Dios nos librará, no obstante lo débiles que estén nuestros ejércitos. Sí, y nos librará de las manos de nuestros enemigos. A continuación se leerá Alma, capítulo 61. Y he aquí, aconteció que poco después que hubo enviado su epístola al gobernador del país, Moroni recibió una epístola de Paorán, el gobernador. Y estas son las palabras que recibió. Yo, Paorán, gobernador de este país, envío estas palabras a Moroni, capitán en jefe del ejército. He aquí, Moroni, te digo que no me regocijo por vuestras grandes aflicciones. Sí, ello contrista mi alma. Mas he aquí, hay quienes se regocijan en vuestras aflicciones. Sí, al grado de que se han sublevado contra mí,
y también los de mi pueblo que son hombres libres. Sí, y los que se han sublevado son sumamente numerosos. Y son esos que han tratado de arrebatarme el asiento judicial los que han sido los causantes de esta gran iniquidad, porque se han valido de muchas lisonjas y han desviado el corazón de mucha gente, lo cual será la causa de grave aflicción entre nosotros. Ellos han detenido nuestras provisiones y han intimidado a nuestros hombres libres, de modo que no han ido a vosotros. Y he aquí, me han hecho retroceder ante ellos, y he huido a la tierra de Gedeón con cuantos hombres me ha sido posible reunir. Y he aquí he enviado una proclamación por toda esta parte de la tierra, y he aquí se nos están uniendo diariamente a tomar las armas en defensa de su país y su libertad, y para vengar nuestros agravios. Y han venido a nosotros, a tal grado que aquellos que se han alzado en rebeldía contra nosotros son desafiados, sí, al punto de que nos temen, y no se atreven a salir a la batalla contra nosotros. Se han apoderado de la tierra, o sea, de la ciudad de Saraemla. Se han nombrado un rey, y éste ha escrito al rey de los lamanitas, y ha concertado una alianza con él. Y en esta alianza ha convenido en retener la ciudad de Saraemla, retención que él supone hará posible que los lamanitas conquisten el resto de la tierra, y él sería nombrado rey de este pueblo, cuando los lamanitas lo hayan conquistado. Ahora bien, me has censurado en tu epístola, pero no importa, no estoy enojado. Antes bien, me regocijo en la grandeza de tu corazón. Yo, Paorán, no ambiciono el poder, sino únicamente retener mi asiento judicial, a fin de conservar los derechos y la libertad de mi pueblo. Mi alma permanece firme en esa libertad en la que Dios nos ha hecho libres. Y he aquí, resistiremos la iniquidad aún hasta el derramamiento de sangre. Nosotros no verteríamos la sangre de los lamanitas si permaneciesen en su propia tierra. No verteríamos la sangre de nuestros hermanos, si no se alzaran en rebeldía y tomaran la espada contra nosotros. Nos someteríamos al yugo de la servidumbre si lo exigiera la justicia de Dios, o si Él nos mandara que lo hiciéramos. Mas he aquí, Él no nos manda que nos sujetemos a nuestros enemigos, sino que pongamos en Él nuestra confianza y Él nos librará. Por lo tanto, mi querido hermano Moroni, resistamos al mal, y el mal que no podamos resistir con nuestras palabras, sí, tal como las rebeliones y disensiones, resistámoslo con nuestras espadas para que retengamos nuestra libertad, para que nos regocijemos en el gran privilegio de nuestra Iglesia y en la causa de nuestro Redentor y nuestro Dios. Por lo tanto, ven a mí rápidamente con unos pocos de tus hombres, y deja el resto al mando de Ley y de Teancum. Dales facultad para conducir la guerra en esa parte de la tierra, según el Espíritu de Dios, que también es el Espíritu de libertad que está en ellos. He aquí, les he enviado algunas provisiones para que no perezcan hasta que puedas venir a mí. Reúne cuantas fuerzas puedas en el curso de tu marcha hacia acá, y marcharemos rápidamente contra esos disidentes con la fuerza de nuestro Dios según la fe que hay en nosotros. Y nos apoderaremos de la ciudad de Saraemla, a fin de obtener más víveres para enviar a Ley y a Teancum. Sí, marcharemos contra ellos con la fuerza del Señor, y daremos fin a esta gran iniquidad. Así pues, Moroni, me alegro de haber recibido tu epístola, porque me hallaba algo inquieto concerniente a lo que deberíamos hacer, si sería justo marchar contra nuestros hermanos. Pero has dicho que a menos que se arrepientan, el Señor te ha mandado ir contra ellos. Procura fortalecer a Ley y a Teancum en el Señor. Diles que no teman, porque Dios los librará. Sí, y también a todos aquellos que se mantienen firmes en esa libertad con que Dios los ha hecho libres. Y ahora concluyo mi epístola a mi amado hermano Moroni. Tanto Elamán como Paorán tenían buenas razones para sentirse ofendidos. Elamán no estaba recibiendo suficiente apoyo para sus ejércitos, y Paorán fue acusado erróneamente por Moroni de estar reteniendo ese apoyo. Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención a usted concerniente a las reacciones de ellos que vimos en estos capítulos y versículos de este bloque de lectura?
medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted seguir su ejemplo ante situaciones semejantes? Medite nuevamente. El elder David Bednar, del Quórum de los Dos Apóstoles, enseñó lo siguiente. De alguna forma y en algún momento, alguien en esta iglesia hará o dirá algo que podrá considerarse ofensivo. Un suceso así ciertamente le ocurrirá a cada uno de nosotros, e indudablemente más de una vez. Si bien ustedes y yo no podemos ejercer control sobre las intenciones ni el comportamiento de las demás personas, sí determinamos la forma en la que actuaremos. Les ruego que recuerden que tanto ustedes como yo somos agentes dotados de albedrío moral y que podemos escoger no sentirnos ofendidos. Esto es un fragmento del discurso y no hay para ellos tropiezo, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2006. A continuación se leerá Proverbios, capítulo 16, el versículo 32, donde se menciona: Mejor es el que tarda en airarse que el poderoso, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A continuación se leerá Moroni, capítulo 7, el versículo 45, donde se menciona: Y la caridad es sufrida y es benigna, y no tiene envidia, ni se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. También se recomienda ver el discurso Mansos y humildes de corazón, por el elder David Bednar, del Quórum de los Dos Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018, el cual escucharemos a continuación. Me regocijo en la sagrada oportunidad de sostener a los líderes de nuestra iglesia y doy la bienvenida de todo corazón al Quórum de los 12 Apóstoles, al elder Gong y al elder Soares. Su ministerio bendecirá a personas y familias de todo el mundo, y estoy ansioso por servir y aprender con ellos. Ruego que el Espíritu Santo nos enseñe e ilumine al aprender juntos acerca de un aspecto vital de la naturaleza divina del Salvador, que cada uno de nosotros debería esforzarse por emular. Presentaré varios ejemplos que destacan esa cualidad de Cristo antes de determinar el atributo específico más adelante en mi mensaje. Por favor, presten atención a cada ejemplo y consideren junto conmigo las posibles respuestas a las preguntas que plantearé. Ejemplo número 1. En el Nuevo Testamento aprendemos acerca de un joven rico que le preguntó a Jesús: «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?». El Salvador le mandó primeramente que guardara los mandamientos. Enseguida, el Maestro dio al joven un requisito adicional que se adaptaba a sus necesidades y circunstancias específicas. Le dijo Jesús: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Y al oír el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Comparen la respuesta del joven rico con la experiencia de Amulek, tal como se describe en el Libro de Mormón. Amulek era un hombre trabajador y próspero que tenía muchos parientes y amigos. Se describió a sí mismo como un hombre que fue llamado muchas veces y no quiso oír, un hombre que sabía acerca de las cosas de Dios, mas no quiso saber. Siendo un hombre básicamente bueno, a Amulek lo distraían las preocupaciones mundanas, al igual que al joven rico que se describe en el Nuevo Testamento.
Aunque previamente había endurecido el corazón, Amulek obedeció la voz de un ángel, recibió al profeta Alma en su casa y le proporcionó alimento. Despertó espiritualmente durante la visita de Alma y fue llamado a predicar el Evangelio. Amulek abandonó todo su oro, su plata y sus objetos preciosos por la palabra de Dios y fue rechazado por los que antes eran sus amigos y también por su padre y sus parientes. ¿A qué se debe la diferencia entre las respuestas del joven rico y la de Amulek? Ejemplo número 2. Durante un peligroso periodo de guerra que se describe en el Libro de Mormón, se produjo un intercambio de epístolas entre Moroni, el capitán de los ejércitos nefitas, y Paorán, el juez superior y gobernador de la tierra. Moroni, cuyo ejército padecía a causa del apoyo deficiente del gobierno, le escribió a Paorán por vía de reprobación y lo acusó a él y a los otros líderes de desidia, pereza, negligencia e incluso de ser traidores. Paorán fácilmente podría haberse molestado con Moroni por sus acusaciones incorrectas, pero no lo hizo. Respondió compasivamente y describió una rebelión contra el gobierno acerca de la cual Moroni no estaba al tanto. Y luego Paorán declaró: «He aquí, Moroni, te digo que no me regocijo por vuestras grandes aflicciones. Sí, ello contrista mi alma. Me has censurado en tu epístola, pero no importa. No estoy enojado, antes bien, me regocijo en la grandeza de tu corazón». ¿A qué se debe la respuesta mesurada de Paorán a las acusaciones de Moroni? Ejemplo número 3. En la conferencia general hace 6 meses, el presidente Russell M. Nelson describió su respuesta a la invitación del presidente Thomas S. Monson de estudiar, reflexionar y aplicar las verdades que se hallan en el Libro de Mormón. Dijo lo siguiente: «He procurado seguir su consejo. Entre otras cosas, he hecho listas de lo que es el Libro de Mormón, lo que afirma, lo que refuta, lo que cumple, lo que aclara y lo que revela. Contemplar el Libro de Mormón a través de esas lentes ha sido un ejercicio esclarecedor e inspirador. Se lo recomiendo a cada uno de ustedes». De igual modo, el presidente Henry B. Eyring hizo hincapié en la importancia que la solicitud del presidente Monson tenía en su vida. Él observó: «He leído el Libro de Mormón todos los días durante más de 50 años, por lo que hubiera sido razonable pensar que las palabras del presidente Monson iban dirigidas a otra persona. Sin embargo, al igual que muchos de ustedes, sentí que la exhortación y la promesa del profeta me invitaban a hacer un esfuerzo mayor. El feliz resultado para mí y para muchos de ustedes ha sido lo que el profeta prometió». ¿A qué se deben las respuestas inmediatas y sinceras de esos 2 líderes de la Iglesia del Señor a la invitación del presidente Monson? No estoy sugiriendo que las respuestas espiritualmente potentes de Amulek, de Paorán, del presidente Nelson y del presidente Eyring se deban a una sola cualidad de Cristo. Ciertamente, muchos atributos y experiencias interrelacionados condujeron a la madurez espiritual que se manifiesta en la vida de esos 4 nobles siervos. No obstante, el Salvador y sus profetas han destacado una cualidad esencial que todos nosotros necesitamos comprender más plenamente y esforzarnos por incorporar en nuestras vidas. Fíjense, por favor, en la característica que el Señor utilizó para describirse a sí mismo en el siguiente pasaje de las Escrituras: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Es esclarecedor el hecho de que el Salvador eligió recalcar la mansedumbre entre todos los atributos y virtudes que potencialmente podría haber seleccionado. Se percibe un modelo similar en una revelación que recibió el profeta José Smith en 1829. El Señor declaró: «Aprende de mí y escucha mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu, y en mí tendrás paz». La mansedumbre es un atributo que caracteriza al Redentor y se distingue por una justa receptividad, una sumisión voluntaria y un firme autocontrol.
Esa cualidad nos sirve para comprender más plenamente las reacciones respectivas de Amulek, de Paorán, del presidente Nelson y del presidente Eyring. Por ejemplo, el presidente Nelson y el presidente Eyring respondieron de manera justa y rápida a la invitación del presidente Monson de leer y estudiar el Libro de Mormón. Aunque ambos hombres servían en puestos importantes y visibles de la Iglesia y habían estudiado las Escrituras extensamente durante décadas, demostraron por sus respuestas que no vacilaban ni tenían un sentimiento de su propia importancia personal. Amulek se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios, aceptó el llamado de predicar el Evangelio y dejó atrás sus cómodas circunstancias y relaciones familiares. Y Paorán fue bendecido con perspectiva y un firme autocontrol para actuar en lugar de reaccionar, mientras explicaba a Moroni los desafíos que surgían de una rebelión contra el gobierno. En el mundo contemporáneo se suele malentender la cualidad de la mansedumbre que Cristo posee. La mansedumbre es fuerte, no débil. Es activa, no pasiva. Es valiente, no tímida. Es controlada, no excesiva. Es modesta, no engrandecida a sí misma. Y es benévola, no jactanciosa. Una persona mansa no se ofende fácilmente, no es presumida ni dominante y reconoce fácilmente los logros de los demás. Si bien la humildad generalmente denota dependencia en Dios y la constante necesidad de su guía y apoyo, una característica distintiva de la mansedumbre es la receptividad espiritual particular para aprender del Espíritu Santo, así como de las personas que puedan parecer menos capaces, experimentadas o educadas, o que quizás no ocupen puestos importantes, o que de alguna manera no parezcan tener mucho que aportar. Recordarán cómo Naamán, capitán del ejército del rey de Siria, venció su orgullo y aceptó con mansedumbre el consejo de sus siervos de obedecer al profeta Eliseo y lavarse en el río Jordán 7 veces. La mansedumbre es la protección principal contra la orgullosa ceguera que suele surgir de la prominencia, de la posición, del poder, de la riqueza y de la adulación. La mansedumbre es un atributo que se logra mediante el deseo, el justo ejercicio del albedrío moral y el constante esfuerzo por retener la remisión de nuestros pecados. Es además un don espiritual el cual podemos apropiadamente buscar. Sin embargo, debemos recordar los propósitos por los que se otorga tal bendición, o sea, para beneficiar y servir a los hijos de Dios. A medida que venimos al Salvador y le seguimos, cada vez estaremos más y más capacitados para llegar a ser más como Él. El Espíritu nos inviste de poder para tener un autocontrol disciplinado y una actitud firme y apacible. Por lo tanto, llegamos a ser mansos como discípulos del Maestro y no es solo algo que hacemos. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. No obstante, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Su conocimiento y capacidad podrían haberlo llenado de orgullo, pero en vez de ello, el atributo y el don espiritual de la mansedumbre con la que fue bendecido aminoraron la arrogancia en su vida y lo engrandecieron como un instrumento para lograr los propósitos de Dios. Los ejemplos más majestuosos y significativos de la mansedumbre se encuentran en la vida del Salvador mismo. El grandioso Redentor, aquel que descendió debajo de todo y sufrió, sangró y falleció para limpiarnos de toda maldad, tiernamente lavó los pies polvorientos de sus discípulos. Tal mansedumbre es una característica distintiva del Señor como siervo y líder. Jesús proporciona el máximo ejemplo de receptividad justa y de sumisión voluntaria al sufrir intensa agonía en Getsemaní. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos: «Orad para que no entréis en tentación». Y puesto de rodillas, oró, diciendo: «Padre,
Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La mansedumbre del Salvador en esa experiencia eternamente esencial y sumamente dolorosa nos demuestra a cada uno la importancia de poner la sabiduría de Dios por encima de nuestra propia sabiduría. La constancia de la sumisión voluntaria del Señor y el firme autocontrol son inspiradores e instructivos para todos nosotros. Cuando una compañía armada de guardias del templo y soldados romanos llegaron a Getsemaní para capturar y arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. El Salvador tocó entonces la oreja del siervo y lo sanó. Tengan en cuenta que Él brindó ayuda y bendijo al hombre que lo habría capturado, y que utilizó el mismo poder celestial que podría haber evitado que fuese capturado y crucificado. Consideren también cómo el Maestro fue acusado y condenado ante Pilato para ser crucificado. Cuando fue entregado, Jesús declaró: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre ahora y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Sin embargo, el juez eterno de vivos y muertos paradójicamente fue juzgado ante un político suplente provisional. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La mansedumbre del Salvador se manifiesta en su respuesta disciplinada, en su firme autocontrol y al no estar dispuesto a ejercer su poder infinito para beneficio personal. Mormón menciona que la mansedumbre es el fundamento del cual surgen todas las aptitudes y los dones espirituales. De manera que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza. Y además, he aquí os digo que el hombre no puede tener fe ni esperanza, a menos que sea manso y humilde de corazón, porque si no, su fe y su esperanza son vanas, porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. Y si un hombre es manso y humilde de corazón y confiesa por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga caridad, porque si no tiene caridad no es nada. Por tanto, es necesario que tenga caridad. El Salvador declaró: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. La mansedumbre es un aspecto esencial de la naturaleza divina y la podemos recibir y cultivar en nuestras vidas a causa de la expiación del Salvador y mediante ella. Testifico que Jesucristo es nuestro Redentor resucitado y viviente, y prometo que Él nos guiará, nos protegerá y fortalecerá a medida que caminemos en la mansedumbre de su Espíritu. Declaro mi testimonio firme de esas verdades y promesas en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 32. Alma. Capítulo 53 al 63. Lección asignada del 10 al 16 de agosto de 2020. Titulada Preservado por su maravilloso poder.